En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en este momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñándole al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Bien, aquí hay unos detalles en esta primera lectura, y es: los apóstoles fueron apresados de noche. La primera vez que los cogieron de noche, y la segunda vez era de día, pero los trajeron sin violencia porque le tenían miedo al pueblo. Esa palabra noche, esa palabra donde no se den cuenta, es una palabra que muchas veces uno mentalmente camufla, dice y hace, o sea, lleva a cabo para cometer algún pecado, y que uno dice: mira, voy a hacer esto de noche, voy a hacer esto en este momento, que no se den cuenta, que no sepan, ¿sí? Es la oscuridad de la noche. Muchas veces en nuestra vida caemos en la tentación y planeamos hacer las cosas así, que nadie lo sepa, en la ignorancia de los demás, en la ignorancia de la luz, ¿sí? Y esa noche, donde era la noche de ellos, fue en la noche donde el Señor los liberó, pero les mandó a anunciar de madrugada, porque el despertar es de Dios. O sea, salgan de la noche y proclamen el Evangelio al despertar. Eso es bien interesante, eso es algo bien bonito. Y la invitación es: despertemos de esa noche. Hay una frase que dice: la noche va pasando, el día está encima, ¿sí? Entonces, yo pienso que en nuestra vida espiritual tenemos que revisar que muchas veces llevamos una vida como en mucha oscuridad, y tenemos que ir despertando, tenemos que ir saliendo precisamente de esa oscuridad en la que a veces vivimos o en la que a veces estamos. La primera lectura nos habla de: el Señor nos saca de la cárcel, nos saca de la noche y nos pone a predicar en la madrugada, nos pone a anunciar a la luz. La invitación es: salgámonos nosotros de esa oscuridad, salgámonos nosotros de esa noche. El Señor nos saca de esa cárcel también. El pecado es una cárcel que nos esclaviza, que nos daña, que no nos deja crecer y precisamente destruye toda nuestra vida personal. Entonces el Señor nos está diciendo: hey, sálgase de ahí. Esta semana hemos hablado mucho del transformarse, del liberarse, y entonces hoy en la primera lectura es: ¿cuál es tu cárcel? Podremos hablar como con los apóstoles. Ellos fueron metidos a una cárcel. Nosotros a veces somos metidos a nuestra cárcel del alma, como se decía antiguamente, ¿sí? El cuerpo es la cárcel del alma. Nosotros tenemos una cárcel, y esa cárcel es esos sentidos que nos amarran, esa concupiscencia que nos arrastra al mal y que nos pone en la oscuridad. Pues entonces la invitación del Evangelio, de esta primera lectura es: salte de ahí. El Señor te saca de la noche, el Señor te saca de la cárcel y te pone a anunciar en la madrugada, y te invita a que te despiertes con Él. Esos son los albores de Dios. Abandonan la noche, que la noche es del mal.
Abandona todos esos deseos ocultos, escondidos. Salte de esa cárcel del pecado. Revisa y haz una lista en esta semana cuál es esa cárcel del pecado en la que tú vives. ¿Sí? Esa cárcel del pecado en la que tú mantienes. ¿Cuál es esa cárcel? Entonces revísala, salte de ahí y ponte a anunciar la palabra, ponte en el día a ver a Dios, a escuchar a Dios, a sentir de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra de Dios. Mira, y aquí está como la continuación de la primera lectura y el Evangelio. El que obra la verdad está en la luz. ¿Sí ven? La causa de la condenación es que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron a las tinieblas. Se fija porque el Señor nos saca de la cárcel, porque nos saca de la noche y nos pone en la luz, porque la luz es Dios. Vino la luz al mundo y esa es la invitación de hoy. Acércate a la luz, salte de la oscuridad, salte de la cárcel, ponte en la luz para que puedas corregir algo, para que puedas cambiar. La luz es para uno iluminar, para uno ver, para uno darse cuenta. Entonces, este evangelio nos viene a confirmar o a corroborar lo que decíamos en la primera lectura. La primera lectura de ponte en la luz. Dios es luz y debemos estar en la luz. Y entonces, y la primera parte tan bonita, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo se salvara por él, no pereciera. La causa de la condenación es que el Hijo vino a los suyos, ¿sí? Y los suyos no lo recibieron, ¿sí? No creyeron. Y el que no cree en él será condenado, porque Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Esto es bien interesante. No pensemos que Dios nos vino a condenar. A veces uno cree que Dios está como para condenarlo, como para juzgarlo. ¿Sí? Este evangelio es bien bonito por eso. Nunca se olvide esa cita, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. ¿Sí? Para que el mundo se salvara por Él. Eso es por amor. Dios está aquí por amor a ti. Dios está llamándote, Dios está hablándote y no te está juzgando ni condenando. Está para que te acerques a la luz. Uno se tiene que convencer de eso. El mundo entero se tiene que convencer. La presencia de Dios, la palabra de Dios, la salvación dada por Dios es una salvación basada en el amor. Es una salvación basada precisamente en la luz. Dios no está aquí para juzgarte ni para condenarte. Esa es una palabra bien bonita de Jesús, que le tire la primera piedra al que no tenga pecado. Y todos se fueron. El único que podía condenarle era Jesús. Y él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Entonces ella se quedó sin que nadie la condenara. Y como nadie la condenó, se convirtió, se salvó. Eso es. Acércate a la luz, no te sientas condenado. Date cuenta que Dios te ama. Date cuenta que Dios necesita de ti y que tú necesitas del amor de Dios. Y cuando te unes a ese amor de Dios, encuentras la salvación. Entonces, que en este día tan bonito, acércate a la luz, salte de la cárcel, salte de esa noche, ve a buscar la luz.
Entiende que el amor es la salvación para tu vida. El amor es lo que tú necesitas para crecer, para ser mejor. En el amor todos encontramos descanso. En el amor todos encontramos paz. En el amor nuestra alma se llena de alegría y ahí encontramos la salvación. Por eso dice, la causa de la condenación es que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. Prefiere siempre la luz por encima de todo. Dios es luz, Dios es amor. Tanto la luz como el amor son nuestra salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya, aleluya.